Hola amigos, les saluda en una emisión más de su programa Factor Capital Humano. Alma Laguna les da la bienvenida y el día de hoy nuestro tema que vamos a hablar son los 7 puntos importantes que debemos cumplir en todo el tema sanitario de regreso a labores. No se lo pierdan, Factor Capital Humano los invita. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presenta Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Factor Capital Humano. En esta ocasión es un tema importante justamente por todo lo que estamos viviendo del confinamiento del COVID-19. Vamos a hablar, como les decía en una transmisión anterior, de los 7 puntos más importantes que tenemos que cuidar en el regreso sanitario a las labores. Y bueno, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida hoy a nuestro invitado online que en esta nueva normalidad. Ricardo Landeros, él es abogado laboral, él es especialista en todos estos temas y además es abogado jurídico en el despacho de Landeros y Asociados. Entonces, pues te damos la más cordial bienvenida, Ricardo, y muchas gracias por hablarnos hoy de este tema que es muy importante para las empresas que ya estamos planeando regresar. Hola Alma, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar aquí en el Factor Capital Humano para platicar este tema que sin duda en este momento es el que más nos tiene a todos en una dinámica de poder entender cómo vamos a regresar, qué está pasando con este proceso, ¿no? No, pues muchas gracias. Yo sé que tú has participado en muchos foros, te hemos visto en webinars, en talleres. Y bueno, el día de hoy justamente nuestro público nos ha pedido mucho hablar de este tema y quisiera que nos ayudaras a empezar a contarnos en dónde estamos hoy parados en México. O sea, ya estamos todavía en esta fase donde todo es incertidumbre, ya se ha publicado algo, ya hay un protocolo que debemos seguir y justamente ¿qué es esta actividad, este calendario? ¿Son rumores? ¿Es por ciudad? ¿Hay algo federal? Que nos platiques esta realidad en la que estamos el día de hoy. Mira, yo creo que hay varios aspectos que tenemos nosotros que comentar y que van a resultar muy importantes. Uno, el primero que me parece que es fundamental es entender exactamente en qué momento nos encontramos para no generar confusión y sobre todo integrar criterios que permitan a las empresas empezar a hacer la planeación para el regreso, saber cómo es que vamos a poder hacer este cambio y esa transformación. Y para esto creo que es muy importante empezar con el primer aspecto desde el punto de vista legal, que es, tenemos que entender, se publicó en el Diario Oficial del 14 de mayo y el 15 de mayo los procesos de esta nueva realidad para el regreso a laborar. Ahí se nos hizo una serie de planteamientos como la estrategia de la nueva normalidad en etapas. Una etapa 1 que comenzaría a partir de un 18 de mayo para una serie de municipios que en un listado se tendrían posibilidad de poder regresar. Ahorita explicaré un poco más a detalle estos temas. Una etapa 2 para empresas que ahora se consideraron como esenciales, que también tendrían esta posibilidad de trabajar. Y una tercera etapa que va a ser ya general para el 1 de junio. Pero hay que ser bastante conservador
cuando estamos analizando esto. ¿En qué sentido? Mira, para no generar confusión con todos, hay que entender una cosa. Todo el país se encuentra en emergencia sanitaria todavía, ¿de acuerdo? Es decir, todas las actividades se encuentran paralizadas por la emergencia sanitaria y por la jornada de sana distancia. La única excepción de las empresas que pueden laborar son las empresas que son consideradas esenciales, que se publicaron en el Diario Oficial del 31 de marzo. Okay. Ahí obviamente, ¿no? Habíamos visto toda la gente, lo que se dedican a la cuestión hospitalaria, servicios de primera necesidad, elementos que tienen que ver con alimentos, o sea, la manera en la que hemos estado en resguardo el último mes, así es como nos encontramos todavía. No ha habido cambios, y eso sí quisiera decirlo. No ha habido ninguna señal para que todo el mundo empecemos a laborar, más que en las condiciones de excepción que se ha permitido hasta ahorita. Okay. Restaurantes en comidas para llevar, las limitaciones que hay. Y aquí va a ser muy importante una cosa. Cuando vienen estos nuevos lineamientos y el 14 y 15 de mayo publican un diario oficial, nos dicen, mira, vamos a emitir unos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Cuando salgan, tienes que estudiarlos y tienes que verificar qué va a pasar y ahí diremos cómo va a ser este proceso de regreso. Okay. Entonces, ahí es a donde estamos actualmente. Estos lineamientos técnicos ya se publicaron y ya están siendo aplicables a partir del día 18 de mayo. Okay. Únicamente para las empresas que son esenciales y las nuevas esenciales que se acaban de determinar. ¿Cuáles son estas nuevas esenciales que van a integrarse? Son la industria de la construcción, de la minería y el referente a la fabricación de equipo de transporte, okay, que son las únicas que ahorita ya están integrando su documentación para poderse integrar al proceso de producción. Okay. Ya según informes de las cámaras, aproximadamente el 90% de estas industrias ya metieron sus papeles y ya están en esta posibilidad de reactivarse. Pues bueno, en el siguiente segmento, Ricardo, nos gustaría que nos platicaras justamente cuál es este plan para el regreso en las compañías, es decir, cómo nos tenemos que preparar. O sea, yo ya identifiqué mi color, ya identifiqué el sector en el que estoy, y entonces, ¿qué tengo que hacer yo, área de recursos humanos? Para empezar, que nos diga si es recursos humanos quien lo tenemos que planear o en ayuda de qué especialistas. ¿Y cuáles son el plan que nosotros tenemos que guiarnos para justamente prepararnos ya a la hora de ser identificados de mi regreso está al día? Y tú nos puedas hablar eso en el siguiente segmento. Está con nosotros Ricardo Landero, especialista en ahogado laboral. Muchas gracias, Ricardo, por seguir con nosotros. Y justamente en el segmento pasado nos decía los protocolos ya publicados, la identificación de las actividades esenciales. Ahora yo en mi empresa, como capital humano, quisiera que nos platicáramos cuál va a ser mi nueva realidad y cómo me tengo que preparar antes de hacerle el llamado a todos mis colaboradores de decir, este es el día en el que nos presentamos, qué debemos tomar en cuenta y también a lo mejor que nos digas cuál es el área responsable para hacerlo, si solo es capital humano o en ayuda con otras compañeros de la oficina. Mira, vamos a retomar el hilo entonces de la plática. Yo creo que aquí es muy importante fijar una serie de principios que hoy van a ser nuestro decálogo, no es decálogo porque son 5, ¿no? Pero van a ser nuestro lineamiento fundamental para entender el regreso al trabajo. Okay. El primero, muy importante, tengo que estar informado de manera
constante, diaria, de los cambios, las adecuaciones y los ajustes que se hagan por parte de las autoridades. Están habiendo modificaciones en las decisiones. Hace rato te hablaba de que en el 14 y 15 de mayo en el Diario Oficial se había planteado, por ejemplo, el regreso de algunos municipios. Se dijo, se va a publicar un listado y este listado es el listado de los municipios que no tienen contagio, que no tienen ninguna colindancia con municipios con contagio y por lo tanto van a poder regresar. Y sin embargo, hubo decisiones de carácter federal y municipal, estatales, que modificaron estas circunstancias. Entonces, si bien el gobierno federal había publicado el listado, algunos estados dijeron, no, vamos a regresar. Pues yo tengo que estar muy pendiente, primera regla fundamental, de todas las modificaciones en los 3 niveles de gobierno. Okay. No solamente federal, sino en mi estado y en mi municipio. Todos. Porque los 3 son los que me dictan los lineamientos. Y entonces tengo que acatar las decisiones federales, pero también locales en cuanto a estado y municipio. Claro, acuérdate muy bien que lo han dicho en las conferencias de las 7 de la noche el doctor Gatell, las autoridades locales también son autoridades sanitarias y también pueden tomar decisiones. Entonces, pues ahora sí que es una labor titánica, tengo que estar enterado de toda la información, de los bandos que publican, de los diarios que publican en el estado y estar muy pendiente. Primer principio fundamental. Ahora, si yo como responsable de este regreso para mi compañía tengo que estar informado, también tengo que hacerlo recíproco con mis colaboradores porque hoy les digo es A, pero mañana estar B. O sea, es mantener a la gente comunicada también sobre esos cambios que no dependen de mí como empresario, sino que hacer todo un modus operandi del tema de comunicación también para la gente, ¿cierto? Acaba de dar con un tema muy importante. Sí, por supuesto. Y ahorita vamos a retomar porque está dentro de los principios también que establecen los lineamientos, que es la responsabilidad colectiva, la responsabilidad común que tenemos todos en este momento. No es nada más responsabilidad del patrón, es responsabilidad del trabajador, también las cuestiones de la salud. Y vamos entonces al principio, al segundo elemento, que es el objetivo es la salud en la fuente de trabajo. Ese debe ser el objetivo fundamental en este regreso. Entiendo que hay aspectos productivos, entiendo que tenemos que echar a andar ya las fábricas que nos urge. Sí, pero cuidando el elemento de la salud. No podemos descuidar jamás esta circunstancia que es lo que hoy nos rige. Luego, tenemos, como ya dijimos, que estar pendiente de toda la legislación de todos los niveles de gobierno, porque además va a haber inspecciones de trabajo, va a haber inspecciones tanto de la Secretaría de Salud como de Trabajo, como del Seguro Social, es decir, van a estar muy atentos que se estén cumpliendo realmente los lineamientos y sobre todo las obligaciones que se están planteando en las fuentes de empleo. Bueno, las inspecciones incluso a nivel local ya están desde que estamos en la emergencia sanitaria, O sea, la Secretaría ya ha señalado muy claro cómo está llevando su proceso de inspección, la Secretaría del Trabajo. El licenciado Salafranca, que es el director de inspección, ha dicho, nosotros vamos a seguir y ahora vamos a ser muy puntuales en dar seguimiento a cómo se da este proceso. Y nada más no quisiera dejar de hablar del otro elemento fundamental para el regreso, que es un poco lo que tú tocaste, Alma, que es la capacitación. Tenemos nosotros que hacer un amalgamiento del conocimiento, de la información, para que los trabajadores sean también partes fundamentales de la reciprocidad, en la responsabilidad que tenemos por cuidar la salud. Este es un asunto de todos. Y en ese sentido, tenemos que hacer una organización productiva, pero tenemos que hacerla de conjunto, trabajadores y patrones, en una verdadera elemento de comunicación. Fíjate, dentro de los elementos de la cuestión productiva que hoy también nos señalan ya los lineamientos, tenemos que reorganizar los horarios, tenemos que evitar que haya concentraciones. Si la producción me lo permite,
tengo que hacer horarios escalonados, que no lleguen todos a las 7 de la mañana, 7, 7 y media, 8. Tengo que evitar concentraciones. Eso va a evitar concentraciones en los transportes públicos, va a evitar concentraciones en la puerta de la empresa, en la puerta de las oficinas. Tengo que reorganizar la planeación productiva, incluso si todavía puedo, gran parte, por ejemplo, de mi área administrativa, mandarlas a teletrabajo, al home office, hay que hacerlo. Okay. Pero aquí yo les diría un aspecto, pero háganlo bien. Claro. Hagan todos los elementos que me da la ley de trabajo para que yo pueda hacer home office. Hay que hacer convenios laborales donde yo establezca cómo va a ser esta nueva modalidad de trabajo, que el trabajador no va a venir a checar asistencia, claro, que no, es muy importante como patrón cuidarme, también para que no vaya a haber una cuestión de accidente de trabajo cuando él realmente estaba en su casa. Ricardo, quiero que nos platiques este tema que dice autoevaluación del IMSS, es decir, el IMSS ya publicó algo y nos da la oportunidad de una buena fe de autoevaluarnos y decir, check, 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 tengo esto, y que nos platiques un poco de eso para que las empresas lo hagamos lo más transparente y justo en este acto de buena fe hacia el IMSS, pero también qué pasa si no lo cumplo, para que nos hables, por favor, de esto al regreso del corte. Y ahora, Ricardo, me gustaría que nos hablaras finalmente de este plan estratégico que el IMSS nos ha ayudado a hacer, que ha publicado algo que es una autoevaluación y que justo me pone en el lugar correcto para que yo pueda cumplir, y que también, supongo que si no lo cumplo y digo que lo hago, va a haber lo que tú decías, una inspección, que a lo mejor eso en otra entrevista te invitamos, pero que nos platiques de esto del IMSS, cómo consumirlo, autoevaluarnos, si es que lo tengo que mandar a alguien para hacer el check. Mira, en los lineamientos nos van a hacer una serie de planteamientos importantes que se tienen que hacer en las empresas. Tenemos que hacer planes muy claros para poder llevar a cabo este proceso. Incluso quiero aprovechar porque en Factor Capital Humano vamos a dar un taller a donde explicaremos paso a paso, ya durante 4 horas, 2 días, cómo llenar este formato que tú comentas, cuáles son todos estos elementos que tenemos que empezar, todos los sectores productivos que tengan posibilidad de regresar, empezar a buscar la manera de cómo cumplirlos. O sea, ¿de qué me refiero? Perdón, tú nos hablas que sí es un protocolo importante, que no es de 5 minutos check, que sí nos recomiendas tomar un curso donde 4 horas me parece un tiempo importante, porque sí es todo un tema laborioso que hay que cumplir. Mira, hay documentos, el propio documento tiene más de 80 hojas, hicieron lineamientos, por ejemplo, para la industria turística, tiene casi 120 hojas, hay que estudiar. Ya. Hay que estudiar de verdad este documento, descárguenlo, es muy importante que lo tengan, porque ahí viene, cómo vamos a tener que establecer mecanismos de supervisión, tendremos que generar comités de supervisión de estos aspectos. Tenemos que modificar toda mi empresa, o así sea una tiendita, o así sea un taller, o así sea una fábrica, tiene que haber toda una modificación sanitaria, donde establezca, por ejemplo, tapetes de entrada, tiene que haber tapetes sanitizadores para que se limpien los zapatos, se tiene que usar tapabocas, gogles, caretas de protección, tiene que haber gel en todos lados, este gel 70% de alcohol, contenedores para poder poner los tapabocas, para poder poner los implementos, políticas públicas de salud que se tienen que establecer en las empresas. Se tiene que, ya no se va a permitir usar joyas, corbatas,
barba, por eso es que ya estamos así, ahora sí, sin corbata y sin barba, va a tener que haber adecuaciones a la cuestión del transporte de personal, va a haber modificaciones incluso hasta en los usos de los elevadores, no se va a poder compartir los materiales de producción, no te voy a poder prestar una pluma, no se voy a poder prestar un martillo, pero eso viene en los lineamientos, o sea, hay toda una serie de estructuras que tienen que ver con cuestiones de protección, de políticas, de sana distancia que tiene que haber entre los trabajadores. Ya no se va a poder, si no hay sana distancia entre los trabajadores, tendremos que poner mamparas. Por ejemplo, imagínate una oficina donde habíamos hecho esta tendencia de hacer todo abierto, pues ahora resulta que va a tener que ser cerrado. Wow. Entonces, hay toda una serie de elementos, de acciones que tienen que hacerse en las empresas, que son para las micro, para las pequeñas, para las medianas y las grandes empresas. Equipo de protección, capacitación. Aquí sí entra lo que tú planteabas, capacitación presencial y a distancia. Desde ahorita tendría yo que empezar a capacitar a mi personal antes de que regrese. Tengo que hacer promoción de la salud física y mental, protección de cómo voy a hacer mis protocolos en caso de que haya un trabajador sospechoso, una planeación mediante comités de seguimiento y supervisión, criterios de alerta, acciones que tengo que implementar. Y en este proceso es donde, una vez que tengamos todo esto, podremos empezar a llevar a cabo el proceso de autoevaluación ante el IMSS. Okay. Donde yo le informaré al IMSS, ya estoy cumpliendo con todo esto, le llenaré el cuestionario y el IMSS en 72 horas me responderá si puedo abrir o no puedo abrir. Y esto va a ser a partir del 1 de junio, que es cuando yo empezaré. Pero ahorita tengo que prepararme, leer, ver qué materiales voy a necesitar para cómo voy a vestir toda mi empresa. Tengo que poner carteles, tengo que poner cómo nos lavamos las manos, tengo que hacer toda una política integral. Incluso se hablaba salud mental. Todos vamos a ir con miedo a trabajar, a contagiarnos. Total. Hay que también poner esas circunstancias. Por eso es que en los lineamientos se hablan de unos principios. El principio de salud y vida. Hay que privilegiar la salud y la vida. Eso es muy importante. Cualquier decisión, antes que producir, antes que abrir, está la salud y la vida. La solidaridad y la no discriminación. Tengo que hacer políticas para que si alguien se contagia, pues no lo tratemos como si fuese alguien ajeno. Hay que hacer políticas integrales, hay que comunicar. El otro principio es el de la economía moral, la eficiencia productiva. Tengo que eficientar mis sistemas, ya lo dijimos hace rato. Jornadas continuas, horarios escalonados. Tengo que buscar cómo ser eficiente privilegiando la salud, porque es la única manera que vamos a tener como país para poder regresar lo más pronto posible a la nueva normalidad ya general. Entonces, yo reiteraría la invitación para que tomen el curso que damos en Factor Capital Humano. Ahí vamos a revisar ya a mucho detalle cada uno de esos elementos. Como tú bien lo dijiste, es un proceso complejo, pero que todos lo vamos a tener que hacer. Todos, así sea un restaurante, un taller, una fábrica o un corporativo. Una empresa industrial, ¿no? Todos. Okay. Comencemos a estudiar, comencemos a analizarlo. Y de verdad, muchas gracias, Ricardo, por hacernos este brevario que además da mucho de qué hablar. Vamos a dejar aquí tus datos para que podamos contactarnos contigo para asesoría personalizada y cuidemos ambas cosas, productividad y salud. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, habernos acompañado en este programa Factor Capital Humano. Les agradezco que nos hayan acompañado. Alma Laguna les da la más cordial despedida. Síganos acompañando en las siguientes ediciones. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presentó